Lunes de Mina es presentado por Tigo, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Banco Continental, responde. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Esta noche en Lunes de Mina, donación de órganos. ¿Voluntad u obligación? Se inició el debate sobre la ley que obliga a los mayores de 18 años a ser donadores de órganos. Junto a un panel de profesionales conoceremos los alcances de este proyecto de ley que ya ha generado polémica. Además, el caso Javier Díaz Verón, el ex hombre fuerte del Ministerio Público, afronta una investigación por enriquecimiento ilícito. Hoy, la defensa del ex fiscal tiene la palabra. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pasa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo como siempre sigo engripado, resfriada, no sé si es un resfrío o una gripe, creo que es solamente un resfrío. Pero bueno, aquí estamos con una mesa muy importante porque justamente vamos a hablar de salud en un ratito más. Antes les digo muchísimas gracias a Tinola Borbón, que me diste siempre desde hace más de 15 años. Acá está, fabulosa, todo bordado. Estoy muy liberal, no sé si se dieron cuenta, súper azul estoy, ¿eh? Muchísimas gracias, Tino. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y también maquillada y peinada por las chicas y los chicos de Joseph. Yo voy a Joseph de Vía Vela o de Mariscal López, Casi Libertad. Pero sabes que la casa central, todo el imperio de la belleza, queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Muchísimas gracias, Joseph. Bueno, vamos a los invitados de esta noche. Se encuentra, o sea que encima que veo ya cada vez menos, ¿verdad? No sé qué tengo en los ojos, que te veo todo nublado. Está con nosotros la senadora Esperanza Martínez, senadora del Frente Guazú, doctora también, ella médica. ¿Qué tal, Esperanza? Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación y un saludo también a los compañeros del panel y a la audiencia. Germán Martínez Bierzi, conductor de radio y TV y uno de los impulsores de la ley Anita. Después él nos explica en qué contexto y por qué. Gracias por venir, Germán. ¿Cómo estás, Mina? Buenas noches a los señores que vamos a compartir esta noche. ¿Cómo estás, Mina? Gracias por estar. Gustavo Melgarejo, doctor, director de INAT, eso, ¿verdad? INAT. Gracias por estar, ¿sí? Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a la audiencia. Y Ramón Romero Roa, diputado por la ANR. Gracias, Ramón, por estar. Buenas noches, Mina, a la teleaudiencia también. Un saludo y a los compañeros que están aquí. Ahora sí saludo a mi compañera Jenny Domínguez. ¿Cómo Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y a nuestros invitados. Invitamos a la audiencia a que participe, solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, @MinaFTV, nuestra cuenta en Twitter, y Mina Feliciangeli, y opinen sobre los temas que tenemos esta noche. Quiero agradecer a la gente de Joseph por peinarme y maquillarme cada lunes, y también a la gente de Segolén por vestirme, digo bien. Hoy tengo parte de la colección otoño-invierno de la línea de Segolén de Tinola Borbón. Gracias por ello. Ahora sí, vamos al primer informe para dar inicio al primer tema que tenemos esta noche, y tiene que ver con la donación de órganos. La semana pasada se había presentado la ley Anita, que busca cambiar el sentido de la ley de donación de órganos que data del año 98, y precisamente hoy el Frente Guazú y el PDP presentaron otro proyecto que también habla de la donación de órganos. Pero conozcamos primero la ley Anita y los invitados después nos hablarán de los otros proyectos que están pendientes. Veamos. La semana pasada se presentó un proyecto de ley que intenta cambiar el sentido de la donación de órganos. Conocida como la Ley Anita, esta iniciativa busca modificar la Ley 1246/98 de trasplante de órganos y tejidos anatómicos humanos para que toda persona mayor de 18 años sea donante y, en caso de fallecimiento, si sus órganos son compatibles con un paciente en espera de trasplante, se realice la ablación sin necesidad de contar con la autorización de los familiares o del juez competente. Lo que contempla la ley
En su artículo 17 habla de que toda persona capaz mayor de 18 años podrá manifestar su oposición ante escribano público en el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante o en las instituciones o locales que éste habilite al efecto. En el artículo 19 habla de que la ablación de órganos y tejidos pueden realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos. Para todos los casos de menores de edad e incapaces, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad o representación legal conforme a la legislación civil, una vez declarado el fallecimiento, podrán prestar su conformidad para la donación de órganos y tejidos para los fines de la presente ley. En el artículo 20 habla de que en caso de muerte violenta accidental, no existiendo voluntad expresa de oposición, se debe contar con la autorización del juez de la causa, quien deberá expedirse dentro de las 2 horas de producido el pedido de autorización judicial. En el artículo 27 habla de que será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años e inhabilidad especial de 1 a 5 años el profesional de salud cuando extrajera sin comprobar ante el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante el registro de manifestación de oposición de órganos y tejidos de seres humanos con muerte cerebral declarada. Bueno, antes de empezar a discutir sobre la ley que ya se presentó en diputados, ¿verdad? Y la que ustedes hoy presentaron en senadores, cuál es la diferencia, por qué otra ley, etcétera. A los médicos les quiero preguntar lo siguiente, porque antes estuvimos hablando, ¿cómo se llama cuando es donante vivo y cuando es donante cadavérico? Cadavérico. ¿Es así? ¿Donante vivo Sí, cadavérico? donante vivo se utiliza en 2 programas sobre todo, en trasplante renal y en trasplante de hígado. Ajá. Solo esos dos. Solamente en esos 2 programas, Ajá. ¿verdad? Y que nuestra ley permite la extracción hasta la 4ª consanguinidad. O sea que siempre tiene que ser entre familiares. Ajá. El año pasado se hizo una modificación de la ley, el artículo 13, Que es cruzado. que se instala el donante cruzado, en el cual 2 personas que son familiares pero que no son compatibles se cruzan con una pareja en similar situación y en base a eso se hace trasplante en el mismo hospital a la misma hora en quirófanos paralelos. Son leyes diferentes, ¿verdad? O es la misma ley que dice el artículo tal y habla de donante vivo y el artículo tal, donante cadavérico. Son otra ley. articulados diferentes. Pero de la misma ley. La misma ley. La ley es una sola, la 1246. Entiendo. ¿Y por qué, por ejemplo, también no se modifica entonces? ¿Por qué tiene que ser solamente entre parientes o cruzados? Y no, por ejemplo, si yo le quiero donar a Esperanza o veo un caso de una madre que tiene muchos hijos y está viviendo súper mal y tiene poca expectativa de vida porque no tiene un donante de riñón, qué sé yo, digo cualquier cosa, y yo quiero donarle, porque es mi vecina, qué sé yo, porque... Y eso para evitar el tráfico, justamente. El tráfico es cuando hay dinero de por medio. Entonces lo que se hace es hacer una ley que ponga algunas condiciones para que un trasplante con donante vivo sea realizado, porque en realidad el tráfico se ve con donante vivo, no con el fallecido, porque lógicamente la dinámica del fallecido no permite ese tipo de circunstancias, porque cuando uno va a un operativo y evalúa un paciente determinado, una de las primeras cosas que siempre le falta al paciente es el grupo sanguíneo. O sea que yo no puedo hacer ningún trasplante si ni siquiera tengo ese perfil para poder ver quiénes son las personas que pueden recibir ese órgano y que sí o sí por ley tiene que estar en lista de espera, porque muchas veces hay personas que me dicen, yo tengo una enfermedad renal y me quiero trasplantar, y yo les explico, si vos no estás en lista de espera, es imposible que te trasplantes. ¿Por qué? Y la ley no permite. Hay cosas que está mal la ley, entonces hay que cambiar la ley, porque sinceramente yo, otro impulso de otra ley, entonces esta vez voy a impulsar yo, entonces, porque realmente no tiene sentido si hay gente que quiere hacerlo y eso se puede salvar una vida o calidad de vida, ¿por qué no va a poder? Porque hay principios universales, está la Declaración de Estambul, está la Declaración de Aguascalientes en Colombia y después está la recomendación de la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante. ¿Por qué? Porque en realidad cada región tiene sus propias líneas de acción. O sea, pero hay países donde sí se puede, ¿eh?
Y realmente existe problemas así, sobre todo hacia el lo que yo sé que ahí hace de repente algunas circunstancias, pero es un problema serio eso, porque en realidad no se puede hacer diferencia justamente entre el que tiene más y el que tiene menos. O sea, el sistema tiene que igualarnos. Y para eso ese principio se utiliza de manera que el pobre, el rico, el que no tiene... ¿Qué tiene que ver eso con que tenga plata o no tenga plata? Y claro, porque si hay dinero por medio, solamente el que va a tener recursos va a poder trasplantarse. ¿Cómo se va a trasplantar a una persona que no tiene recursos? De parientes, qué sé yo, no sé cómo vos decís. Yo conozco mucha gente pobre que se trasplantó. Claro, pero porque la madre le dio... Ya sé, pero te digo que no es que solamente comprando el órgano, o sea, va a haber diferentes formas. Lo que yo te digo, ¿por qué no agregar una forma más de trasplante? Porque ahí es donde se abre la puerta para el tráfico, como un negocio, digamos, en donde de repente gente que tiene mucho dinero en realidad pueda comprar, etcétera, y poner en riesgo pero en riesgo es lo mismo que se hizo con el tema de la sangre. Vos recordarás que hace un par de años atrás, hasta que después se logró institucionalizar eso en el Centro Nacional de Transfusiones, la gente vendía su sangre y se iba a vender por razones económicas, y hoy todo este tema de la donación se actúa como una cuestión filantrópica y de voluntad y de garantizar de que no va a haber estipendios, no van a haber ningún tipo, al contrario, hay toda una política internacional en ese sentido, porque con este tema se adulteran las listas en todos los países, son listas nacionales, son listas únicas, porque si no, siempre ante las posibles donaciones van a estar las personas más pudientes, y en realidad esto tiene que ver compatibilidades, oportunidades que se dan aleatoriamente en la población. O sea, bueno, de todas maneras una discusión que la planteé nomás ahora, porque estuvimos hablando del tema, pero no es esa la discusión del momento, vamos a restringirnos en lo que sí se están discutiendo y sí hay una ley en proyecto, digamos, y en todo caso yo estoy de acuerdo en que cualquiera que esté consciente y que quiera donar pueda hacerlo, vivo o muerto, si lo dijo antes. Pero, a ver, ¿cómo surge lo de la ley Anita? Porque Germán me había llamado inclusive, ¿te acuerdas, Germán? Sí. Sé que le llamaste a otros colegas también. Pero a ver, ¿por qué? ¿Surge a partir de...? Porque yo me enteré a partir tuyo, pero no sé si surgió a partir tuyo o surgió a partir de los diputados, no sé cómo. ¿Qué vino primero, si el huevo o la gallina? En mí surgió hace 5 años. Sí. El 3 de agosto del año 2013 yo me hice un trasplante de hígado, por eso estoy acá enfrente tuyo. O sea, yo soy producto, mi vida se extendió producto de que existe la donación de órganos y existe el trasplante de órganos. ¿Y el donante en ese caso fue un donante vivo o un donante muerto? Solamente muerto, porque yo necesitaba... Lo que pasa es que el hígado tiene más o menos este tamaño, ¿verdad? ¿Podés una parte? Si vos podés transportar parte del hígado y podés transportar todo el hígado. En mi caso yo necesitaba todo el hígado. Parte no me solucionaba el problema. Entonces solamente cadavérico. No hay caso de sacarle no sigue viviendo una persona si le saca el hígado. ¿Y tuviste que ir al Brasil? Tuve que ir al Brasil, Mina, me tuve que hacer brasilero. Y bueno, acá estoy hablando contigo. Entonces, a partir de ahí, Mina, hace 5 años, empecé a estudiar lo que es el trasplante de órganos en todo el mundo. Casi puedo hablarte de los 5 continentes. Y llegué a la conclusión de que en Paraguay hay por lo menos casi 1000 personas con capacidad de ser donantes de hígado, de órganos, que no son aprovechados como donantes. 1000 por año. 1000 por año. Digamos, gente que tiene muerte cerebral, por lo tanto podría ser donante, todas las características. Bueno, ¿sabes cuántos donantes efectivos hay en Paraguay al año? 20. De esos 1000, 20. De los 1000. El doctor me va a a lo mejor me equivoco alguna cifra exacta. Bueno, pero más o menos. Pero 1.5 donantes por millón de habitantes tenemos. Bueno, entonces, Mina, me fui estudiando de a poco, y lo que me impulsó muchísimo en los últimos meses, por eso lo hice ahora, con más fuerza, vamos a decir. El caso de Anita. El caso de Justina. Justina primero en Argentina. Justina en Argentina. Entonces, empecé a estudiar acá, Nina, y le pedí a mi editora de mi programa que me haga un video sobre el trasplante de hígado, sobre el trasplante de órganos. Y le dije que en un momento dado meta aspectos emocionales del trasplante. Aspectos emocionales, no le di ni un fundamento más, solamente esos lineamientos. Bueno, me envía por WhatsApp el video que tenía 4 minutos y medio. ¿Quién era el hilo conductor del video? Anita. Entonces ya se metió ahí, por eso el nombre de Anita.
Mina, porque a ella le pasó lo mismo que a Justina. Tuvo 17 opciones de donación. ¿Y después? 17 veces familiares de las 17 personas dijeron no. Por eso Anita se tuvo que morir. Entonces ahí dije, Mina, algo hay que hacer acá. Y empecé a hablar en primer término con Ramón, sí, y así con muchos diputados más, también con algunos senadores. Y bueno, llegamos a la conclusión de que el único avance cualitativo de esta situación era, Mina, que todos somos donantes. Es una decisión personal. Bueno, entonces con esta, porque es una reforma de la ley lo que ustedes plantean, una nueva ley. ¿Cómo es? Modificación. Una modificación, sí, una modificación. A ver, Romero, ¿qué modifican, digamos, en líneas generales de la ley? ¿Qué es lo que incluyen que hace diferente? Bueno, en realidad debo primero mencionar que la idea surge del entusiasmo y la experiencia de vida de Germán, que conversó con nosotros, nos transmitió la idea y nos entusiasmó también, ¿verdad? Estamos hoy muy comprometidos y por la experiencia misma que uno tiene en el servicio público también. En mi caso soy de Alto Paraná, tengo muchos problemas de esta naturaleza en la región y conociendo la capital también, por supuesto que uno se va identificando con el problema, más allá de la tarea que uno tiene. Y lo que sí planteamos es la modificación de la ley vigente. Nuestra ley es del año 1998, que fue también modificada posteriormente, 2 años después. Tenemos prácticamente 18 años de vigencia de la ley y tenemos el menor índice de donación de órganos de la región. Por ende tenemos el menor índice también de trasplante. Y nosotros lo que hacemos, primero respetamos la libertad de las personas, ¿verdad? ¿Cómo se respeta la libertad de las personas? Cuando es menor, que actúan los familiares. Eso se mantiene en la ley, en la modificación que planteamos, cuando es menor. O, en el caso de los mayores, respetando su libertad, le damos la opción de la inscripción de que no es donante. Que no quiere ser donante el día que si le pasara algo. Claro. Entonces, el cuestionamiento que en principio tuvimos fue, ¿y por qué solamente queremos incluir los escribanos públicos para que uno se inscriba, para manifestar su voluntad de no ser donante? Pero también la ley especifica que puede hacerlo a través de la INAT o donde ellos determinen, o sea, eso se mantiene. Los centros de salud. Los centros de salud, por ejemplo, que es cabecera distrital, departamental, se puede hacer para facilitar. Es que, como la gente dice, ahora nos obligan a todos a ser donantes. No, es al revés, en el sentido que ahora todos somos posibles donantes y aquel que no quiera se va y dice, porque ahora es al revés, pues. Vos tenés que ir y decir, quiero ser donante y aún así no respetan en el momento que vos estés en la situación porque los familiares de repente dicen no y mi voluntad no es respetada. El espíritu de la ley, Mina, te facilita al mango. Es decir, prevé los encuentros deportivos, las elecciones nacionales, las elecciones municipales, los centros de salud, para decir que no, los municipios, para decir que no. Es decir, todo, te voy a contar un caso, Mina, te va a gustar por el tema de la inscripción. En Chile se aprobó en el 2010 una ley parecida a esta. 2.800.000 chilenos se anotaron para no ser donantes. Es muchísimo. Chile creo que tenía en ese momento 8 millones de probables donantes. Casi un tercio se anotó para no ser donante. Pero en el 2013 se cambió la ley y se puso un artículo de la reciprocidad. Es decir, vos te anotás, Mina Félix Ángeles se anotaba para no ser donante, tampoco podía recibir órganos. Bajó de vuelta y creció de vuelta el trasplante. Entonces son medidas políticas que se van tomando. Así es. Ahora, hoy, Esperanza y otro grupo de senadores presentaron otra ley. ¿Diferente en qué? A ver, ¿por qué ustedes y quiénes son ustedes? ¿El Frente Guazú? ¿Cómo el Frente Guazú? Y el PDP de Cire Masi, ¿verdad? Pedro Santa Cruz, que también acaba de recibir un trasplante de médula. Y los compañeros médicos que estamos en el Frente Guazú, Carlos, Jorge Querey y yo. En realidad no es una ley en contraposición. La ley Anita hace énfasis en todo este capítulo que es lo del donante presunto, etcétera, y cómo mejorar ese sistema. El proyecto que nosotros presentamos es un proyecto realmente de mirar todo el proceso del sistema de trasplante, mirando los problemas que se tiene después de 20 años de implementación de la ley
y toca todo lo que puede, digamos, mejorar dentro de un sistema de trasplantes, desde el pre, el acto de ablación y trasplante y el post. Por ejemplo, toca el tema de la acreditación, ¿verdad? O sea, que el INAT acredite los servicios que están capacitados y que estos tengan una supervisión cada 2 años de los equipos, de la infraestructura, del equipo médico y la tecnología. Toca todo el sistema para el diagnóstico de la muerte cerebral, que 20 años atrás se hacían con 2 médicos neurocirujanos o neurólogos. Hoy incorporamos a los médicos terapistas porque tenemos tan pocos neurólogos, todos están operando en emergencias médicas accidentados y necesitamos que todas las unidades de terapia distribuidas y descentralizadas tengan esa capacidad, digamos, de hacer la procuración y poder también trabajar con los familiares para buscar el consentimiento. Vemos el tema del financiamiento, vemos el tema de la garantía después del trasplante de las Pero lo que drogas. yo es lo siguiente, aparte de que ustedes incorporan más elementos, ¿verdad? La parte de que sea voluntario o no. No hay conflictos. Creo que es compatible probablemente. Porque ¿cómo es el de ustedes? Porque el de ellos es que todos son donantes, a excepción de aquel que vaya a decir no quiero ser donante. En el caso de ustedes, espera. No, pero una cosa, yo quiero saber. No, ¿cuál es el caso de ustedes? Básicamente es la misma propuesta. Nosotros hacemos un poco más de hincapié en el tema de investigar todas las posibilidades que se tienen, no solo de lo que dejó la persona, digamos, que va a ser donante, sino su entorno familiar y del respeto al entorno familiar. Bueno, por eso, en el caso de ustedes, se necesita de la aprobación de la familia. Claro, si no hay una cuestión expresa, entonces sí investigar con toda la... O sea, nosotros creemos que esto es un tema cultural y no se puede no respetar los procesos culturales y sobre todo el entorno familiar. Lo que hace con la presencia de los procuradores y con los equipos de coordinación es en realidad llegar a tiempo, que creo que es la clave, por ejemplo, del éxito de España. Yo entiendo eso, de que de todas maneras ustedes, ¿verdad? Proponen una forma de llegar justamente ya a la familia y todo esto para... pero en el caso de ellos, digamos, independientemente al deseo de la familia, si la persona no explicita antes de que no quiere ser donante, la ley le habilita a los médicos y a todos a que si se da la muerte cerebral, todo el protocolo, digamos, PIM puede ser, es donante, aunque la esposa y no sé, cualquiera diga, no quiero. En el caso de ustedes se requiere... claro, puede haber oposición de la familia si no hay una cuestión explícita y se respeta también, porque ese es un criterio. Pero justamente el sentido. Entonces con ese criterio, Anita murió con razón. Claro, ese es el problema. La naturaleza es esa, porque la decisión es tuya, no de tu familiar. Si no te anotás a decidir ser donante, si sos donante nadie se puede oponer. Claro. Pero si vos decís, mi papá no quería ser donante y no dejó explícito, vos no podés negar... Pero al no dejar explícito es donante. Es donante, claro. Bueno, pero... Si no quería, se tuvo que haber ido a la cancha y decir, no sé. Si pensáramos que ya estamos en un estadio de una fuerte educación social y todas las personas... ¿Cuándo llegamos a ese estadio? Mientras tanto se muere la gente. En 10 años se puede llegar en un proceso, por eso que... ¿Y quién establece cuándo llegamos y cuáles son los parámetros a estudiar para llegar? Y bueno, y por eso digo, es discutible esto, pero yo creo que un proceso... Se mueren 30, 40 personas por año. No, pero yo creo que si nosotros... Primero, yo creo que no hay que tampoco... crear el mito de que solamente la presencia del donante. En el Paraguay el problema es financiero también y de sostenibilidad y de los equipos. Y eso soluciona Taley, justamente. Entonces, por eso es que hay que mirar todo el proceso y esto fue por eso un trabajo hecho con la gente del INAN, con los equipos de trasplante de todos, INAT conté al final, ¿verdad? Con todos los equipos de trasplante y la idea es un poco mirar todo el proceso y apuntalar varios aspectos, entre ellos uno de los temas estratégicos, el financiamiento y la sostenibilidad después del trasplante. Primero, después sí. Después de escucharle a la senadora Esperanza,
en realidad yo estoy mucho más contento porque vamos a sacar la ley. Claro. El nuestro también contempla el tema de financiamiento específicamente. Nosotros consideramos de que el grave problema que generalmente se presenta es la falta de recursos, cuando hay recursos disponibles en otro lado que uno podía direccionar. Entonces la propia ley incorpora un porcentaje de un rubro específico para que se destine para este fin. Y por supuesto el tema de la procuración, que ya habíamos hablado también con el doctor Melgarejo, y no se puede dejar, la procuración? No se puede dejar de incluir eso. Claro. Porque es fundamental. Es fundamental en la relación del paciente familia. Del entorno familiar. Entonces, todo ese aspecto incluimos sin lugar a dudas el tema de todo el control que se tiene que dar dentro del sistema. Tenemos que habilitar centros específicos para eso. Claro. Yo no soy médico, soy un apasionado de este tema después de conversar aquí con el amigo Germán, ¿verdad? Pero creo que todo lo que dice la senadora, nosotros estamos plenamente de acuerdo, estamos analizando ese tema, por eso mismo estamos haciendo la audiencia pública, ¿verdad? La diferencia sí radica en el tema de que nosotros dejamos que los familiares actúen, participen en el caso de los menores, y respetamos la libertad de las personas dándole la oportunidad de la inscripción como no donante siendo mayor. Claro. ¿Verdad? Es decir, que todos después somos donantes. Claro. ¿Qué querías decir, doctor? Quería comentar. La primera fase de cualquier modelo, porque acá la idea es instalar un modelo. Y el modelo español es uno de los modelos que más exitosos en el mundo. Entonces, el primer punto es fundamental la capacitación de los profesionales de la salud. Sí. Porque la gran falla del sistema, y no solamente en donación, es la mala comunicación que hay con las familias. Totalmente. Inclusive diría que gran parte de las demandas que existen con los médicos es por la mala comunicación, porque no se establece un vínculo de confianza entre el paciente y el profesional. Entonces, eso es el primer aspecto que nosotros tenemos que mejorar, capacitarle a los profesionales. El segundo aspecto es la educación, y esa educación que nosotros hacemos en la sociedad, el resultado es a mucho mayor plazo. Entonces nosotros tenemos que empezar a poner la semilla, porque si no, esto que estamos discutiendo se va a repetir en 10 años, la misma cosa. Y el país necesita acciones concretas para mejorar la situación, porque yo no creo que ningún ser humano racional que tiene cierto grado de instrucción se va a negar a ser solidario cuando la sociedad le hace entender la problemática, porque ¿de qué sirve enterrar los órganos de una persona fallecida si es que no va a ser donante? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, pero que también se respeta la voluntad, porque aquel que no quiere donar, se respeta. Tengo que dar una brevísima pausa y después vuelvo. Espero que sea una cuestión cultural también, por supuesto que sí. Luego la pausa, cuando me tengo que ir a la pausa. Yo quiero discutir justamente lo que hace diferente, porque o si no se van a complementar, obviamente, que haya fuente de financiación, se puede complementar con la idea de ella más la de usted, o sea, eso no es el conflicto. Acá, lo nuevo de esto y lo conflictivo suele ser si se necesita o no la autorización de los familiares. Esa es la discusión y que hace la diferencia, y es donde yo quiero hacer hincapié, porque después el resto... Y ahí la dicotomía es, ¿vamos hacia adelante o nos quedamos donde estamos? Así es, luego de la pausa explicás por qué sería ir adelante o nos quedamos donde estamos. Atención, la cooperativa Capiatá, cada vez leo menos el serio, a ver si quería directamente... Jenny, poné por favor una letra más grande. La cooperativa Capiatá beneficia a sus asociados con subsidios por solidaridad de los siguientes casos: matrimonio, nacimiento, egreso universitario, cirugía mayor, fallecimiento, servicio funerario con empresas adheridas. Recordá siempre que estando al día tenés derecho a estos subsidios por solidaridad. Conocé los requisitos comunicándote al 20228 634 000, 634.000, ¿verdad? O ingresando a la página web www.capiatá.co.pi. Cooperativa Capiatá te acompaña en cada etapa de tu vida. Bueno, naciste acá y tenés el mundo para mostrarte en síntesis. Ya sabes, con la tecnología compartí con el mundo lo mejor que tiene el tuyo. Tigo está junto a vos en todo lo que te mueve mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Pausa y volvemos.
que hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Tenés un fuego que te impulsa, que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible. Tu arma es la tecnología. Tu poder, estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Sentite mejor con Banco Continental y Farmoliva. Te damos 30% de descuento en medicamentos nacionales y 20% de descuento en medicamentos importados, pañales, leches y mucho más. Además, podés financiar tus compras hasta en 3 cuotas sin intereses. Promoción exclusiva pagando con las tarjetas de crédito del Banco Continental. Te esperamos el segundo y último miércoles de cada mes en los locales de Farmoliva de todo el país. Banco Continental responde. Más información al 419-3000. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia. Buena atención que en contimarket.com comprar te va a encantar. Pulsera deportiva, precio real 300.000 y comprando con tus tarjetas de crédito del Banco Continental 240.000. Además, puedes financiar tu compra hasta en 12 cuotas. Para solicitar tus tarjetas de crédito, envía la palabra tarjeta al 26684. Contimarket, un servicio del Banco Continental. Bueno, atención que cuando de construcción se trate, ya sabes, desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Servicio personalizado, buenos precios, entrega inmediata. Mateco es una empresa paraguaya con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidad. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono anota 021-501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Bueno, antes de ir al tema de todos somos donantes, a excepción de las personas que manifestamos no querer ser donantes, la ley Anita. La ley de ustedes, digamos, los senadores, aparte de varios elementos, digo, en este en particular, no dice eso. Dice que, de todas maneras, en ese aspecto... No, dice lo mismo, solamente que si la persona no manifestó y hay un familiar que dice que esa era la voluntad... ¿No manifestó qué? Y la persona no manifestó que él voluntariamente no va a ser donante. Y un familiar se hace cargo de eso y dice, sí, yo sé que mi papá no dejó por escrito, pero está en desacuerdo. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que respetar la decisión de la familia cuando no hay una constancia de la persona, digamos. Y ese es un poco un tema discutible. Y el problema... un ratito. Sí, antes de ir a la discusión en sí, espera, antes de ir a la discusión en sí, que vos vas a decir por qué no es así. Yo lo que quiero que los médicos me digan lo siguiente. Sobre la muerte, ¿cuándo es un donante cadavérico, digamos?
tiene que tener muerte cerebral, porque no es que ya está, no es que le paró ya el corazón ni nada. Claro. Porque eso es importante que ustedes digan, porque ¿por qué es que de repente los familiares no quieren? Porque dicen, es que está vivo todavía, ¿verdad? Pero milagro. Claro, entonces lo que yo quiero saber, existe, ¿qué es lo que es la muerte cerebral? ¿Cuándo es lo que una persona se le considera donante cadavérico, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿En qué situación? ¿Y qué certeza hay de que esté en esa situación? A ver. Sí, doctor, porque ahora incluso hay nuevos criterios que se colocan a la ley. Sí. La muerte cerebral es un diagnóstico clínico que se basa en la ciencia, en la parte legal y en la parte ética, ¿verdad? Y básicamente lo que el médico... En la ciencia yo quiero saber. En la ciencia. Sí. El médico evalúa todos los reflejos que una persona podía presentar y que hable de la función del cerebro. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los 3 criterios que dice nuestra propia ley de la disociación? Primero, coma reactivo. ¿Qué quiere decir eso en criterios? Que la persona, por más estímulo, por más que yo le pegue con un mazo, no va a tener ninguna reacción. Ni la pupila, Después los reflejos, que son varios, se buscan en la pupila, en la boca, se hace, si tose, se le pone agua en el oído, se le pone miles, y se busca todos los reflejos de tronco, tienen que estar abolidos. Y por último, se saca el respirador y se espera 8 minutos. En 8 minutos no tiene que respirar, entonces la persona se la declara muerta. ¿Por qué? Porque no tiene... ¿Y cuando está sedado? La sedación no tiene que estar, ese es un prerequisito. Claro. Entonces puede ser más prolongado. No, claro, cuando la persona, no, si hay sedación, se tiene que suspender la sedación. Sí. O se puede hacer una evaluación neurológica con un paciente sedado porque no tiene validez. Yo me refiero a los efectos de la sedación. Y se espera 12 horas. Se espera 6 a 8 horas se espera, porque tiene que... Pero hay entonces en síntesis un protocolo que dura aproximadamente 24 horas. Ajá. Y ahí se puede determinar claramente... Eso es. A ver, le pregunto, que jamás en la vida puede retroceder esa persona, claro, ahí. Porque la gente pues dice, bueno, pero mira, hay casos de que estaba así y después fue reversible. Eso es lo que yo quiero que ustedes Es irreversible. ¿Y sabes cuánto tiempo tardó la medicina en hacer ese diagnóstico? 30 años. Fue en la Universidad de Harvard. No existe ningún caso que fue reversible. Generalmente si ocurre un caso es porque el médico no hizo bien la evaluación. ¿Y qué garantías tenemos que se haya hecho bien la evaluación? Y para eso está el sistema, justamente se encarga de verificar todos los aspectos. No solo médico. La muerte cerebral es contundente. Y te explico, es muy fácil. Sí. Ella tiene una parada cardíaca, yo tengo que reanimarle, tengo 30 minutos para sacarle el paro, si no ella va a morir. El que tiene muerte cerebral, no hay absolutamente nada que hacer. Y por eso intervienen varios especialistas, interviene el neurólogo, el neurocirujano, el certificado mínimo firman 2 profesionales, o sea que es mucho más duro el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tiene que haber margen de error. Bueno, es el caso de donante cadavérico. Sí. Después está... el donante de córnea, que también ahí sí ya está muerto, o sea, en el sentido, ahí no hay nada que hacer, ya está muertísimo, no le funciona el corazón, no funciona nada. Entonces yo siempre digo, yo entiendo que de repente ante esta duda la gente dice, bueno, pero es que no se murió, pues, ¿verdad? Porque claro, le late el corazón, etcétera. Pero digo, pero el donante de córnea, que está mega muerto, su pariente, muertísimo, ¿verdad? Y encima es una hoja de cebolla nomás que te sacan así, del ojo, en una piel, ni siquiera va así, bueno, porque no le gusta que le saque el ojo entero, qué sé yo. Es una piel. O sea, ¿por qué no hay millones de córneas donadas? Porque lo que también ustedes los médicos tienen que explicar bien para quitarnos la ignorancia a nosotros que no somos médicos, ¿verdad? Que después hacer, por ejemplo, la descomposición del cuerpo cuando se nos entierra ahí en el cajoncito, ¿verdad? Los gusanos van a comer mi córnea, luego van a comer todo. O sea, entre que un gusano me coma, ¿verdad? Y donarle a alguien que va a vivir gracias a esa donación. Pues yo entiendo, bueno, pero lo que pasa es que, mira, si existe la resurrección, entonces vas a venir sin un hígado. No, porque aunque haya la resurrección, el hígado ya te comió el gusano, ¿verdad? Claro. Entonces, igual, entre que te coma el gusano y que use Germán o Anita un corazón, ¿verdad? Entonces, simplemente, o sea, no hay que decir no jamás a la donación. No sé que, no sé, tenga un problema, no sé, religioso, mental, lo que sea, pero digo, claro, ¿por qué tendrías que oponerte? El problema de la gente. El afectado ya dijo que sí acá. Sí. Eso es lo que hay que considerar. Por eso se llama la donación por defecto.
El afectado dijo sí. Y después la familia ¿Quién más dice, podría decir que no? El problema de la gente es el desfiguramiento. Cree que se le va a desfigurar toda... No, pero no hay que, o sea, no es que el afectado dijo sí. Nosotros decimos sí y le pedimos que ellos digan no, Claro. que es otra cosa Sí, y que... Es la discriminación positiva de las mujeres. Claro, es la misma cosa. Pero por eso es la misma cosa. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que entender que independientemente a la ley y a todas las mejoras que podamos hacerlo, hay un proceso social que hay que hacer. Y en la medida en que esto también se fuerza demasiado y crea situaciones, es un poco como hace 40, 50 años la vacunación. ¿Cuál era el temor de la mamá? Y no porque va a tener fiebre, porque le enferma la vacuna. Había escándalos en las escuelas cuando se iban a vacunar en las escuelas para la viruela y para toda esa cuestión. Y bueno, fue un proceso de ir ganando la confianza. ¿Por qué? Porque cuando hay un error... ¿Pero qué cambia ahora? En este 20 eso que te dijo Germán. En 20 años, ¿de qué sirvió Pero el proceso pero en el 20 problema, años? y el problema no fue solamente porque la gente, sino porque no hay procuradores, porque no hay gente, no hay gente. La gente no sabe lo que es un procurador. Y lo que se pretende ahora en que cada hospitales que tengan servicio de terapia le tengamos a una persona como el doctor o a uno de los terapistas que sea entrenado, y cuando se detecta la posibilidad de un posible donante, porque por las características que va llevando el cuadro clínico o porque ya claramente se vislumbra que hay, empieza a trabajar y hace una relación médico-paciente, va explicando, va ganando la confianza y consigue eso. Y si no, primero identificar. Tiene $1.600.000 previstos, de los cuales el 20%, es decir, $320.000 se va a capacitar a los médicos. Yo le pregunto hoy al director de la INAT, ¿cuánto dispone para capacitar médicos? Claro. ¿Cuánto? Nada, cero. Nada. Ahí está la primera diferencia. Claro. Pero todo es aspiracional. Todo es a lo máximo. Hoy el Hospital de Trauma, el Centro Nacional de Donantes Probables es el Hospital de Trauma. Claro. Ahí hay procuradores. Claro. ¿Con qué resultado? Claro. Tampoco son buenos. Entonces, por eso es que de verdad... Pero inclusive, Mina, considerando la cuestión cultural. No, pero en el centro del trauma no hay procurador. Nunca hubo. Dice que nunca hubo. No, pero ahí es el centro nacional. Ya sé, pero si hay procurador, a lo mejor pero bueno, la ley justamente le obliga para el hospital a tener... La ley tiene que obligar. Pero ustedes también lo obligan. Sí, por eso digo que... Es que te iba a decir algo muy contundente. La clave del modelo español es el coordinador de trasplante. Claro. El otro aspecto es la educación. Cuando nosotros nos íbamos a hacer nuestra capacitación, vos le acompañabas a un trasplantado y a una licenciada de enfermería y le daba charla a un auditorio lleno de chicos, donde justamente se les explicaba el proceso de manera que ellos entiendan cómo se produce la donación, porque no es algo fortuito ni accidental, es un proceso con el cual... Porque, ¿cuál es el problema de toda sociedad, sobre todo cuando la sociedad es que tenemos miedo a hablar de la muerte? Cerebral. Y escuchar lo que te decía, la gente tiene miedo de hablar de la muerte, entonces ¿qué pasa? No asume una voluntad previa ante esta situación, porque a veces, por ejemplo, tu hijo te dice, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero donar mi órgano. No me hables de eso, ¿cómo más está hablando? Porque ya pero acá es peor, doctor, por eso que... Porque, o sea, es una cuestión cultural. Por ejemplo, acá yo firmé. Se hizo toda una cuestión donde uno declara querer ser donante, y hubo casos donde gente que firmó querer ser donante, igual, y después los familiares no se respetaron. Y bueno, entonces está mal. Pero la decisión de la persona es soberana. No, pero ahora no es así. No es así. No es así. Pero también no es así categórico, que no es así. 25.000 donantes, 23.000 donantes de medio. No, 25.000 pero donantes. no es así. O sea, si yo firmé que yo firmé, ¿verdad? Sin embargo, mis familiares se oponen y no me van a hacer el trasplante, ¿verdad? No hacemos. ¿Viste? Varias veces pasó eso. Y bueno, y eso que estoy diciendo, por eso es que la ley tiene que cambiar. La ley. Exacto, tiene que cambiar. Te voy a decir algo más triste todavía, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa entonces, cuando... ¿por qué no está de acuerdo en que se haga así como dice Anita? Él está de acuerdo. Él está de acuerdo. No estás tan de acuerdo. Vos estás más de acuerdo con la ley de Yo te digo, las dos leyes son complementarias. No, pero sobre este en particular, que yo no estoy de acuerdo que se utilice la palabra obligatorio. Porque esa ley a ninguna sociedad le gusta. Digo, ¿y cómo vamos a llamarla entonces? Pero no existe pero por eso nosotros hablamos Bueno, pero entonces decir,
todos aquellos que no hayan manifestado su desacuerdo serán donantes. Entonces Es que sí, la ley es dice- obligatorio, pero ¿qué importa eso? O sea, quitamos la Por eso palabra. nosotros ¿no? hablamos de Pero del lo que pasa respeto es a que la siempre libertad. tenés que pregonar el respeto al ser humano. Ese es el punto acá. Es un ser humano. Pero el ser humano, es lo que te digo Y nomás. respetar. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí. Una ley intermedia yo propongo. No, pero Entonces. el Espera, respeto- una intermedia. Porque la ley de ellos, o sea, lo que me decís, pues yo no leí, ¿verdad? La ley de ellos dice que igual nomás se debe respetar. O sea, se mantiene como está hoy. Claro, se debe respetar la decisión de la familia si en último caso la familia no quiere. Eso dice la ley. La ley de ustedes dice no. Si el señor o la Se señora, respeta la decisión personal. claro, no había dicho que no, entonces es un donante. Pero también podemos hacer una tercera entonces alternativa, ¿verdad? Que todo aquel que manifieste que sí, vivo, así como yo, que yo digo, por favor, si yo tengo un cerebral, pero carnéenme como una vaca que soy. Pero y si después mi hija eso no quieren, no pueden, porque yo he explicitado que sí quiero. ¿verdad? No, pero entonces esa es una tercera alternativa, que todos aquellos que entonces hacemos una campaña para que la gente vaya y se inscriba y Pero explicite. mira, esto es lo mismo, es una campaña masiva para que vos te escribas para no, Ya sé, para facilitando todo, Mina. En algún momento dado vos pasás enfrente a una comisaría, Claro. enfrente a un fútbol, un partido de fútbol, para decir, pasás no quiero que- enfrente a un no sé. hospital o te Día de vas a las un elecciones. hospital, es decir, toda la facilidad del mundo. Bueno, entonces ¿por qué se Claro. ponen ustedes? No hay No, oposición. no, no Entonces, hay ambas- oposición. ambos No, proyectos pero después en el momento de votar no es así, Esperanza. En el momento Pero de yo votar creo vamos a tener que ahora votar entra un proceso una u otra. Yo creo que de se colocar pueden todas las y complementar. complementar. Porque lo que yo sí estoy de acuerdo con ustedes, y probablemente, no sé si la de ustedes también tiene, es ¿cómo se llama el que se va ahí a los hospitales? El ¿Cómo? procurador, El procurador. sí. Que hayan procuradores, porque Claro. aunque sea obligatorio donar, entiendo que aquel que no dijo no va a ser donante, ¿verdad? Igual, se debe hablar con la familia, se debe hacer todo el protocolo. Pero, Mina, eh, ¿qué Mina, sucede? la ¿Qué diferencia sucede es en la- pedir en la- permiso o no. o hablar con la familia. No, hablar, no. Pero no ¿qué pedir sucede en la permiso. práctica? No pedir permiso, No. hablar, conversar con la Así familia. mismo. Así, Eso sí. Informar. Eso. Sí. ¿Qué sucede en la práctica, verdad? Si vos no tenés un sistema instalado en esto, por más que vos seas declarado donante, vos falleces y tus hijos están viendo la funeraria, están viendo miles de aspectos, a lo mejor en ningún momento pensaban en tu voluntad. Entonces, por eso que tiene que haber un enlace entre la familia. Eso, No, por eso lo del procurador o es sea, que fundamental. es fundamental, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero aparte de todo, también la sociedad tiene que aprender a respetar la voluntad, porque te digo, y eso es lo que quería comentarles. Caso así, patético, porque ¿qué pasa cuando yo digo, firma, porque eso pasó varias veces, firmó el marido, firmó el hijo, ya es una donación confirmada. Sí. Viene un equipo de evalúa el corazón, otro equipo evalúa el hígado, se evalúa íntegramente, y dice, bueno, estos órganos se van a extraer, y las córneas y el hueso. Sí. Pues la familia aceptó. Después viene un tercero, un hermano hija. que nunca apareció, y hace un desastre. Imagínense lo que pasa con ese pobre prójimo que yo le llamé de allá de Encarnación para venir y trasplantarse de un corazón, y 4 o 6 horas de viaje, llega con toda la ansiedad y al final Y bueno, le comunico. pero, y nos pasó, y mira, bueno, y que justamente tuvimos por que eso me sacarle al gusta- paciente. por eso me gusta yo esta digo, ley. el sistema respeta, pero son cosas como yo no, por eso te digo, yo te digo lo que queremos en la ley, justamente evitar ese tipo Y bueno, de entonces solamente es circunstancias. así como ellos dicen. Claro, pero también tenés que educarle a tu sociedad porque Bueno, pero eso paralelamente, ellos están diciendo que va a haber plata y todo. Pero no se puede. el Estado no se puede violentar. regula también esto, sin dejar de tener en cuenta el aspecto cultural. Claro. ¿Verdad? El Estado también tiene derecho a regular eso, si no, siempre Claro, vamos a tener si esta no, está dificultad. atrasado. Pasaron 18 años de la vigencia de esta ley. Los resultados no son lo que Exacto. se esperó desde un principio. Entonces, Pero Entonces vamos a pero la darle- ley anterior vos tenías que inscribirte, era al revés, no era lo presunto. Sí. La ley anterior era la lista de los donantes, ¿verdad? Vos te inscribías Ya para... sé, pero ahora ahora es al es cuando revés. se le da Pasa, a la doctora. familia la posibilidad de decidir. hay un hecho Ahora es la que- lista de los no Hay un donantes. hecho que es contundente. A Anita le pasaron 17 oportunidades de vida. Claro, porque la familia no quiso. Si esta Y se ley murieron se igual aprueba todas esas con esa personas. característica, Igual están hoy- siendo comidos por los gusanos ahora. Hoy- las hoy- 17 personas. Están siendo comidos por los gusanos, gente. O sea, vamos a hablar así realmente como es. Esas 17 personas que pudieron haberle donado y que porque los familiares no quisieron, hoy están siendo todos comidos por los gusanos, ¿verdad? Y Anita está muerta.
pudiendo haber estado viva. Entonces, a ver, no tiene sentido. Y hay dos que están vivos hoy, que yo estuve el domingo con ellos. Es Wendy, una nenita de 1 año y medio, y Brunito, un nenito de Ciudad del Este, justamente en la zona de Ramón, de 6 años. No tiene sentido. Yo hacía la comparación, mira, es importante esto. Brunito es un personaje, un muchacho, tendrá 6 años. 6 años. Súper inteligente, que la mayoría lo conocen porque suele aparecer en las redes sociales. Él es un olimpista. ¿Cuántos seguidores de Olimpia hay? Y que también le llaman, le llevan a la cancha, pero no tiene una persona que pueda solucionar su problema. Una persona que se haya encargado de decir, esto le vamos a donar porque estas circunstancias se dieron. Claro, no. Entonces, tenemos que ver un poco, porque el Estado tiene que regular esto, como yo decía, porque lo que se pretende desde el Estado es el bienestar de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pretende la ley? Prolongar la vida de las personas. Claro. Eso es lo fundamental. Claro, no es matarla a nadie, es prolongar la vida. Entonces, prolongar la vida de las personas, y con eso no hay explicación que pueda darnos lo contrario de lo que pretendemos. Aparte, mira, hay un tema que es sencillo. En todos los lugares donde se puso esta ley funcionó, excepto en Chile, un ejemplo en el mundo. En donde no funcionó, se escribieron 3 millones de personas, bajó la tasa de donación, bajó los trasplantes de órganos, hasta que se puso la reciprocidad. Ahí subió otra vez, porque la gente dice, no, quiero recibir. Claro. Entonces, con eso te digo, entonces ese elemento nomás, Mina, donde se puso, funcionó. A ver, vamos al informe justamente sobre la realidad internacional, sobre el tema de trasplante, Jenny, por favor. Sí, en este informe le traemos la lista de los países en donde existe la obligatoriedad de donar órganos después de los 18 años, salvo que lo expresen por escrito, en países de Latinoamérica y Europa. Veamos. En Latinoamérica son 5 los países que cuentan con la legislación que obliga a sus ciudadanos a ser donadores de órganos. En todos los casos se basa en la figura del presunto donante, por lo que es una imposición para que todas las personas mayores de edad que no hayan explicitado su voluntad contraria. El pionero en la región es Uruguay. En el año 2013, el Parlamento de ese país aprobó la norma que instaura la donación de órganos obligatoria y desde ese momento lidera los índices de donantes y trasplantados de la región. En orden cronológico le siguen Venezuela y Colombia. En esos 2 países se estableció por ley la obligatoriedad de la donación a mediados del año 2016. En el caso de Colombia, por cada donante existen 22 personas en lista de espera. En abril de este año, el Senado de México aprobó por unanimidad cambios a la Ley General de Salud, que incluye la donación de órganos. Allí también toda persona mayor de edad se transformó en potencial donante, a menos que haya manifestado lo contrario por escrito. En Argentina, en julio pasado, se aprobó la Ley Justina, que contempla la obligatoriedad en la donación de órganos a partir de los 18 años. En la Unión Europea son 2 los países que cuentan con legislaciones similares. A mediados de febrero de este año, el Senado holandés se sumó a la lista de países donde la donación de órganos es obligatoria. Y antes lo había hecho Francia a principios de 2017. Ponernos en la situación no solamente de ser donantes, ¿verdad?, sino que, mira, si necesitamos y no hay esta ley, como le pasó a Anita y a otras personas que se murieron. Pensá al revés, que vos vas a recibir un órgano que necesitas para la vida, o tu nieta, o tu hija. Entonces pensá así para decir sí a la donación de órganos y que sea efectivamente por ley que todos tengamos que donar para facilitar que hayan más cantidad de donantes y que las familias, por un momento emotivo que efectivamente es absolutamente entendible, porque, bueno, uno siempre se aferra a la vida del ser que quiere, pero que lastimosamente es irreversible la muerte de esa persona y que, como digo, después, o si no, se comprobó que después efectivamente murió y que, nada, se fue al cementerio a ser comido por los gusanos. Entonces, tenemos que ponernos del otro lado. Ay, mira, si a mí me pasa que yo necesite. No es, bueno, yo no sé la verdad que si quiero donar o no quiero donar. Por eso digo, yo no sé si quiero donar o no.
Pero después si mi hija o yo o mi nieta necesita, ¿cómo me voy a arrepentir de no haber apoyado de que sí todos sean donantes? Sinceramente, si se hace con todos los requisitos y hay un protocolo universal, digamos, para eso, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo no veo por qué no tengamos que hacer una ley donde efectivamente, a no ser que vos explicites, por X motivo, igual no querés, bueno, explicitas, no quiero. Pero yo lo único que les pido como medida de transición, digamos, si finalmente no hay los votos para aprobar así como plantean ellos, que todos seamos donantes, a no ser que explicitemos que no queremos, que por lo menos hagan la modificación de la actual ley, que uno pueda inscribirse, ¿verdad?, como donante, y que eso sí, ni un familiar se oponga después y se respete la voluntad de la persona que está en esa situación. Como mínimo eso, porque como te dijo el doctor, ahora no es así. O sea, a pesar que hubo casos de gente que dijo, sí, yo estoy en esas condiciones, por favor, yo quiero ser donante. Y después los familiares dicen que no. O sea, que por lo menos quiten esa parte del impedimento, ¿verdad? Quiero contar algo en la práctica. Yo nunca me olvidé algo que me pasó en el IPS, ¿verdad? Una señora de 40 años, un aneurisma, la familia acepta la donación, firma el marido y el hijo mayor, porque ella quería donar toda su vida. Sí. Y cuando estábamos haciendo todos los estudios, porque tenés que hacer 25 determinaciones que tienen que estar en 4 horas, tenés que hacerle todos los estudios, o sea que es una lucha contra el Leo, tanto así que se hacen en el privado esos estudios porque en los hospitales muchos no cumplen los tiempos como para hacer válido al donante. Sí. ¿Qué pasó? En ese periodo que estábamos haciendo esas 4 horas, aparecen 2 hermanas que vienen del interior y nos arma un desastre tal que tuvimos que suspender los operativos, porque, pero más allá, a eso voy en la práctica, es importante la educación. Porque sí, pero viene una tipa, esa persona que actúa, ¿qué va a hacer? Que no estaba ahí, no, ¿qué va a hacer? No, la ley, no, la ley, ¿qué va a hacer? Existe una ley, claro, que no porque venga una tipa que ni siquiera estuvo, porque si no tu procurador, ese no sé cómo se llama, ¿cómo es el procurador? El que está ahí, que el procurador estuvo en contacto con el padre y con el hijo de la señora. No, pero no que vino uno allá de Kukuo o de la China oriental. Pero es por eso importante la educación, porque esa persona... Sí, pero ¿sabes qué? Uno puede estar esperando a que 7 millones de habitantes piensen igual, para que entonces no venga una de las 7 millones a decir no quiero que pero de hecho hay que ir con la educación también paralelamente. No, las dos cosas tienen paralelas. No, claro, paralelamente. Por eso digo, ese tema del procurador es fundamental. Todo esto que está diciendo, doctor. Mira, lo principal y lo inicial de esto fue establecer los fondos. El 2% del FONACIDE, que son $80 millones, $1.600.000, de los cuales $320.000 será para formar a los profesionales, que hoy el INAP no tiene cero. Es así, doctor. Claro. Porque no es solamente aquí el crear un sistema, también hay que programas de trasplante que no tenemos. No tenemos trasplante de pulmón, no tenemos hígado en niños. En febrero viene un super capo, un paraguayo que está en Francia y que justamente va a venir a fortalecer el sistema. O sea que nosotros necesitamos desarrollar y necesitamos los recursos, porque saben que muchas veces pasa que nuestro sistema también es adverso, porque vos, Mina, te vas a Barcelona, 5 años, una super especialidad, venís acá en Paraguay y nadie te da pelota. Claro. Eso es una tristeza, porque en realidad los paraguayos somos muy cotizados en el exterior porque tenemos una habilidad tremenda. Pero acá no podemos ejercer. Y acá a veces el sistema no absorbe. Esas son quiero aprovechar para decir, nosotros tenemos médicos calificados. En Paraguay hay muchísimo que necesita de este apoyo. Necesita de estructura, la logística, los recursos, rubros. O sea, y tenemos que empezar con eso. Claro. Si no se hizo antes, no vamos a estar quejándonos, claro, porque al final ya pasó. Vamos a mirar el presente y el futuro. Totalmente. Bueno, le agradezco mucho, gente, lo que quieran decir. Último comentario nomás también que se está explorando con la policía es que el proceso de la cedulación del mayor de 18 años, a lo mejor esa sea la oportunidad de todos los que renuevan después de la mayoría de edad, ahí que reciban una información, y que ahí pueda colocarse, por ejemplo, en la cédula. Esa es otra de las cosas que se está explorando dentro de estos mecanismos que ellos para el negativo también. Para el negativo. Para el negativo, sí, está previsto eso. Que por si para el negativo está previsto en la ley. Nosotros solo le decimos, anotamos ahí que no quiero ser. Claro, pero esto que se convierta como una política de identificaciones, no que yo me voy, no, ahí cuando te vas... Que sí, hay que empezar desde ahora a hacer una campaña de concientización, ¿verdad? Para que también nadie después diga no masivamente, ¿verdad? Porque hay que
explicarle bien a la gente. O sea, por eso que yo, con los accidentes de tránsito también yo siempre digo, ¿verdad? 5 muertes por día. Claro, el accidente de tránsito. No es decir, una vez hicieron una propaganda, un conejito que se iba en una moto, dibujo animado, con un casquito o sin casquito. Eso no le llega a nadie. No sé quién hizo, discúlpeme, el que hizo esa publicidad. Nada que ver para prevenir accidentes. No hay que mostrarle al cuerpo todo descuartizado, a otro que se quedó inválido, que no puede mantenerle a su hija. Eso hay que mostrar para que sea efectivo. Vos ¿verdad? sabés que en Canadá un amigo mío médico pasó la Cruz Roja, algo así. Y durante 3 meses, todos los viernes, tenía que ir a mirar películas durante 40 minutos de accidente de tránsito. Claro. Me dice, no es luego que finalmente uno dice, preferí pagar la multa, pero te obligan para que veas durante 3 meses y después, claro, ¿verdad? Entonces, métodos aversivos. Bueno, se me fue el tiempo. Mira, yo tengo un video acá, si voy a llegar a mostrar, te voy a contar, para ver si te gusta. Se trata de un señor que viaja en bicicleta 4.000 kilómetros, viaja en bicicleta 4.000 kilómetros. Se encuentra con la persona que recibió el corazón de su hija. Y el señor que recibió el corazón de su hija le pasa para escuchar, no sé cómo se llama, ese que es para escuchar los pulmones, un estetoscopio, para que escuche el corazón de su hija. No hay caso realmente maravilloso. Bueno, ahora sí, les agradezco mucho, vamos a ver cómo, pero por favor concilien algo, avancemos. Vamos a sacarla. Toda la mejor voluntad. La idea es avanzar, no... Sí, no, porque así como está, no podemos quedarnos. Sí, o sea, eso es categórico, ¿verdad? Este es un país que puede pegar el y el miércoles nuestra audiencia pública. El miércoles inviten a eso. A las 9:30 horas en el Salón Comunero de la Cámara de Diputados. O sea, la Cámara de Diputados, audiencia pública para discutir el tema. Excelente, ahí estaremos transmitiendo por Radio 1000. Bueno, lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, ya sabes, España, casi Brasil. Teléfono 021 22 53 51, 021 50 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Luego la pausa con el abogado del ex fiscal Díaz Verón, a ver cómo está la situación, qué hay detrás o no de este caso. Luego de la pausa. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Sí. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos. Hay cosas que vale la pena cuidar. Queremos hacerlo juntos. Pharmacenter. Cuidemos lo que importa. Tenés un fuego que te impulsa, que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible. Tu arma es la tecnología. Tu poder, estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Jesús vive y nos invita a disfrutar de su palabra y compartir como hermanos que somos en Él la misa matutina. Oremos en comunidad, porque la oración es una poderosa llave que abre las puertas del cielo. El Señor esté con ustedes.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Misa matutina, lunes a sábados, 6:30 de la mañana. Solo aquí, por Red Guaraní. Seguí que enviando la letra T al número 2212. Y si todavía no enviaste, animate, tenés que enviar sí o sí. Estas son las letras al 2212 y puedes ganar de lunes a viernes mucho dinero. Fácil y rápido lo que tenés que hacer, así que no hay excusas. Puedes ganar desde 300.000 guaraníes para arriba todos los días, pero menos de 300 jamás. Olvídatelo, tenemos para regalarte siempre 500, 700, 800, dos juegos que son súper fáciles y vos otra vez elegís qué querés jugar. Así que fácil, envía la letra T al 2212 y todos los días te esperamos a las 19:30. Mami, tú dan ganas de comer, porque tú sí que no sabes hacer. Carlos Báez, junto a un grupo de destacados profesionales, te contarán las noticias de primera mano. Queremos ofrecerles análisis y opinión. La mesa de diálogo entra en agonía absoluta. Pero ahora se quedan todos los que piensan lo mismo, o sea, que es un diálogo ya sin contraparte y creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Estar en la agrupación especializada o en la comandancia, pero nunca la gozo, no en libertad ambulatoria. De primera mano. Para analizar y para opinar hay que tener capacidad y hay que tener calidad. Y este grupo tiene. De primera mano, todos los miércoles a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, pensá hoy en tu futuro, pensá en la loteadora inmobiliaria. En Presidente Franco, a 5 kilómetros del centro de Ciudad del Este y rodeada de una hermosa vista al Mondaú, especial para una vivienda o inversión, con calles empedradas y en una zona totalmente poblada, Residencial Vistas del Mondaú. Residencial Vistas del Mondaú. Llama al asterisco lote, agenda tu excursión para conocer tu lote y consulta los planes que tienen para vos o visita en Facebook la loteadora inmobiliaria y vas a tener toda la información. La loteadora inmobiliaria es tu inversión más segura en la vida. Bueno, atención, que es el cumple de tu pareja o no tenés tiempo para comprar un regalo para alguna amiga. Entra al portal de compras online de Farmacenter www.farmacenter.com.pi y elegí el mejor regalo, porque la nueva sucursal de Farmacenter está en Síntesis, donde vos estás. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, el tema del fiscal Díaz Verón, Jenny nos preparó un breve informe y de todas maneras tenemos al abogado del ex fiscal Díaz Verón, Mario Liceche Baudo. ¿Qué tal? Gracias por venir, doctor. ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo después de mucho tiempo. Sí, a pesar que hablamos por radio la otra vez. Siempre, así mismo. Jenny nos presenta el informe y después ampliamos detalles con el doctor Liceche. En este informe les ponemos en contexto con respecto al caso Javier Díaz Verón. Veamos. A mediados de agosto, la Fiscalía imputó y ordenó la detención del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por enriquecimiento ilícito y el de su esposa por lavado de dinero. Tras varios días prófugos, la cónyuge del ex fiscal general, María Selva Morínigo, se entregó a la justicia el 21 de agosto. 3 días después, el ex hombre fuerte del Ministerio Público también hizo lo mismo. Se entregó y fue enviado a la cárcel de Tacumbú. Son más de 1.800 millones de guaraníes los que el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y su esposa, Selva Morínigo, no pudieron justificar, en las que figuran empresas de portafolio, propiedades, entre otros bienes. Que los documentos que la Fiscalía utilizó para esta imputación son referentes al contador que había presentado en su momento la defensa, que sería el contador del doctor Díaz Verón. Bien, se hizo un comparativo entre los ingresos legales declarados y sus gastos y conforme a todo lo que hemos realizado, esa cifra supera su pasivo, que nos hace sospechar que significaría que tiene
una entrada en forma ilegal y que no son de fuentes conocidas. Bueno, a ver, la pregunta antes de ir al caso, o sea, primero en realidad vamos al caso de la esposa, porque acá hubo una orden de detención, de allanamiento de la vivienda del ex fiscal y de su esposa. Finalmente la esposa se entregó, ¿verdad? O sea, se presentó ante la justicia, quedó detenida, porque la orden era de detención, quedó detenida, y tengo entendido que hoy... se revocó la prisión. Se revocó la prisión. ¿Cómo fue para que se revoque la prisión? Bueno, el tema fue al revés. Siguiendo una cronología de los hechos, la fiscal que recién hizo esa conferencia de prensa, la que imputó, la doctora María Estefanía González, fue la que impartió una orden de detención contra los esposos Díaz Verón. Y ellos se presentaron, primero se presentó María Selva Morínigo, sí, el día fijado para la audiencia, se presentó ante la fiscalía, se le levantó la detención, comparecimos ante el juez de garantías, el doctor José Agustín del Mas, y fue este magistrado quien dicta la prisión preventiva. Ajá. O sea que la fiscal antes había, al presentarse levantó la... Al presentarse levantó la detención. La detención, sí. Pero lo paradójico del caso es de que primero se imputó, primero se formuló la imputación y después la fiscalía salió a recabar y buscar evidencias de los supuestos hechos punibles por los cuales imputó, ¿verdad? El supuesto enriquecimiento ilícito y el supuesto lavado de dinero. Porque esos son los dos ilícitos atribuidos, así enriquecimiento ilícito para Javier Díaz Verón y lavado de dinero para la esposa. ¿Y qué es lo que quiere decir lavado de dinero? En el sentido que no es que del narcotráfico le dieron a ella dinero, para que la gente entienda, porque dice que no todo el mundo sabe lo que es lavado de dinero. Mismo. Hay diferentes lavados, pues, ¿verdad? Vos podés lavar un dinero que no tenés cómo justificar, entonces, ¿verdad? Podés lavar el dinero de otro, o sea, a ver, en este caso se le acusa a ella de qué, qué tipo de lavado. La explicación simple del lavado es el hecho de introducir en el sistema financiero dinero que no tenés cómo justificar el origen de ese dinero, ¿verdad? A eso se refiere en este caso, ¿verdad? Claro, no proviene supuestamente de fuentes genuinas, ¿verdad? Que puede ser por una prestación de servicio, por la venta de algo, qué sé yo. La fuente genuina tiene que ser algo que pueda ser justificado. Y en este caso en particular, lo que dice, vos que conocés el expediente, es que ella depositó dinero o tiene casas o propiedades que no puede justificar de dónde sacó la plata, en síntesis. Eso es. Yo te digo que esta imputación dice cualquier cosa menos algo coherente y fundado en una documentación válida. Esta imputación se basa en un informe confidencial amañado emitido por la CEPRELAT. Se hizo a espaldas de la defensa. Esta investigación empezó ya en diciembre del año pasado, a principios de enero de este año. Tiene 8 meses de abierta. La causa, la investigación. Nosotros durante todo ese tiempo aportamos toda esa documentación genuina. Cuando empieza la investigación, es pública en el sentido que tú defendido, en este caso el ex fiscal, sabía y ustedes tenían posibilidad de darle información contraria. No, naturalmente, nosotros se pusieron a disposición de la investigación, manifestaron su voluntad de colaborar con la investigación y se presentó una pericia de parte. ¿Qué es la pericia de parte? Le contratamos a un consultor financiero, realizó la pericia con relación a Javier Díaz Verón, la pericia de correspondencia, porque era funcionario público. Y con relación a la esposa, también una pericia de correspondencia hasta el año 2014, año en que sale de la función pública. Y posteriormente se hizo todo un trabajo contable para poder, de alguna manera, conciliar sus ingresos y sus egresos. Ingresos, egresos y con lo que tiene, lo que incorpora al patrimonio, ¿verdad? Sí. Todo ese material se remitió al laboratorio forense por disposición de los fiscales que estaban investigando. ¿Y forma parte del expediente? Forma parte del expediente. Porque te acordás que cuando hablamos la última vez en Radio 1000, vos me habías dicho que
como no tenías el expediente, porque la carpeta fiscal no te habían entregado todavía en ese entonces. Te voy a no hacer una sabías puntualización. si Nosotros teníamos la fotocopia de la carpeta fiscal. Lo que nos ocultaron fue esta imputación. Nosotros teníamos la fotocopia de la carpeta. Lo que no sabíamos era cuál era el contenido y los fundamentos de esta imputación. Pero en la carpeta fiscal sí existía este tema de los peritos, estaba. Y yo estaba preocupado porque se ignoró esta pericia que forma parte de la carpeta fiscal. ¿Y por qué decir que se ignoró? Porque no se menciona esta pericia. No se menciona, pero sí estaba en la carpeta. Claro, o sea, en teoría no estaba. Yo me constituí con un escribano con una escribana pública a constatar si estaba y no estaba. Y estaba. Y después de mucho buscar, apareció. No es que estaba incorporada, estaba en un bibliorato sin identificación, pero estaba. No estaba incorporada a la carpeta de investigación, estaba en otro bibliorato. Esta pericia echa por tierra los argumentos de esta imputación. Porque esta pericia tiene un resultado que emana del laboratorio forense. O sea, es el propio laboratorio forense del Ministerio Público quien realiza esta pericia y obtiene un resultado. Pero el resultado, a ver, porque me decís que existe la pericia, está ahora en el expediente, a pesar que en la imputación no se hace mención a la pericia. En esa pericia, no me vayas a leer todo porque no tenemos tiempo, pero en esa pericia se demuestra o se comprueba que todo lo que tiene es, hay un origen justificado el perito se determina que existen correspondencia entre los ingresos obtenidos y los egresos realizados por el señor Francisco Díaz Verón entre los años 2008 al 2017. Esto es categórico, irrefutable. Y él está preso. Y la imputación... Y la imputación manipula datos y dice de que supuestamente hay una cifra de 1.140 millones de guaraníes que no pueden ser justificados. Eso es falso. Y te pregunto, esos 1.140 millones que no pueden ser, que serían... $200.000, $200.000. Estos $200.000 que según la Fiscalía no se puede justificar, ¿está justificado ahí en ese...? No solamente está justificado, tiene como saldo positivo, de acuerdo a la pericia, Javier Díaz Verón, 1.633 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que quiere decir saldo positivo? Saldo positivo quiere decir de que se hace la evaluación de lo que ingresó en materia de salarios y las fuentes de ingreso, lo que gastó, y en esa conciliación tiene a favor un ahorro, le sobra para hablar mal y rápido, 1.633 millones. Y sin embargo acá es 1.140 lo claro, que como saldo rojo, no justificado, supuestamente no justificado. A ver, tengo que ir a una brevísima pausa y lo que yo te quiero consultar es lo siguiente. Jenny, vos le invitaste a la fiscal a... ¿Dónde está Jenny? Sí. ¿Con Elida quién? Sí. No, quiero decir porque quisimos que esté de las dos partes justamente. Me parece correcto. Pero la Fiscalía no quiso estar aquí presente para aclarar esto. Bueno, hace tu agosto en Sanicer, ¿eh? Ya sabes, te quedan los últimos días de una mega oferta en Sanicer, todo lo que es grifería, losas sanitarias, porcelanato, anda, porque es una mega oferta por el mes de agosto, ¿eh? Ya sabes que Sanicer queda en la avenida Eusebio Ayala 996, esto es prácticamente al lado del viaducto de General Santos. Teléfono de Sanicer 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Si estás en obra, anda, aprovecha, hacete del stock de tu obra porque hace tu agosto en Sanicer. Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Tenés un fuego que te impulsa, que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible.
Tu arma es la tecnología. Tu poder, estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Sentite mejor con Banco Continental y Farmoliva. Te damos 30% de descuento en medicamentos nacionales y 20% de descuento en medicamentos importados, pañales, leches y mucho más. Además, podés financiar tus compras hasta en 3 cuotas sin intereses. Promoción exclusiva pagando con las tarjetas de crédito del Banco Continental. Te esperamos el segundo y último miércoles de cada mes en los locales de Farmoliva de todo el país. Banco Continental responde. Más información al 419-3000. Ayer de noche vimos en todas las posiciones, todos los ángulos. Sí. Hay un choque. La mano natural contra natura, que si se levanta, que si se ubica. ¿Cómo un jugador tiene que tener una movilidad? La dosis extra de información deportiva. Un análisis diario de los entretelones del fútbol nacional e internacional. Liderado bajo la óptica singular de Arturo Rubín y su equipo deportivo. Chico, pero él siempre responde así. Toda la nota, en toda la radio. No entiende, Víctor, no va a entender. Claro, pero te repito, aquí respetamos la opinión de cada uno. El extra de fútbol a lo grande. De lunes a viernes, 18 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Bueno, a ver, actualmente Díaz Verón, el ex juez, y la señora están detenidos. Una en el Buen Pastor y otro en Tacumbú. Tengo entendido que la señora finalmente se revirtió su prisión, le dieron prisión domiciliaria. ¿Cómo se dice legalmente? Arresto domiciliario. Ya sé, arresto domiciliario. Se revocó. ¿Quién le dio? La Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones. Claro, nosotros apelamos la decisión del juez, fue a la Cámara de Apelaciones y la Cámara concedió. Consideró de que ella había méritos para... ¿Y en el caso de Díaz Verón? Y en el caso de Díaz Verón, recién a partir de mañana, porque también yo planteé un recurso de apelación contra esa prisión preventiva, recién a partir de mañana va a tener una cámara que estudie su caso. Ajá. ¿Vos crees que se va a revertir también? ¿Le van a dar prisión domiciliaria o crees que en su caso no va a ser así? Y yo me mantengo optimista porque nosotros presentamos toda la justificación documental y probatoria que amerita la modificación y hay precedentes. Hay casos como, por supuesto, enriquecimiento ilícito, caso que le afectó a Turi Capello cuando era viceministro, el caso de unos funcionarios de aduanas, los magos de la finanza, que la misma fiscal pidió arresto domiciliario y el mismo juez le concede esa medida. El caso del que fuera comandante de la Policía Nacional, el comisario Alvarez. Pero hay una cuestión. ¿Por qué? Yo hablé contigo cuando se declaró la prisión domiciliaria, porque le llamamos al fiscal, no atendía, averigüé quién era el abogado, eras vos atendiste los teléfonos, no sé si a mí, pero no sé si a todos, pero a mí me habías atendido esa mañana por Radio 1000 y me dijiste que sí, que se iban a presentar. ¿Por qué Díaz Verón tardó tanto en presentarse? Claro, tanto para otro puede ser poquísimos días, para otro puede ser muchos días. ¿A qué me refiero? Porque cuando se declara, tengo entendido, uno de los elementos para pedir la prisión preventiva es obstrucción al proceso, peligro de fuga. Entonces vos como que le diste, el caso, digamos,
que ahora como que le dio argumento a la fiscala de pedir la prisión preventiva, porque él desapareció, en vez de entregarse inmediatamente como cuando existió la orden. Entonces quiere decir que uno ahora puede alegar de que hay peligro de fuga. No es tanto así, Mina. No es tanto pero así. No es tanto así porque la fiscal le impartió una orden de detención para que comparezca ante la fiscalía, pero fueron los dos jueces, porque la causa se desdobló, quienes fijaron las audiencias para 2 días diferentes. Y la obligación de la persona afectada es comparecer ante el juez. Los jueces fijaron esa audiencia para esos días. Ya sé, pero espera, los jueces fijaron la audiencia para un día X, ¿verdad? Sí, señor. Ahí se presentó la señora, en síntesis. O sea, el día fijado. No podía decir que estaba prófuga porque se presentó. Efectivamente. ¿Y Díaz Verón se presentó? Se presentó el día señalado también. El juez Julián López, le marcó la audiencia para este viernes a las 10 de la mañana. Viernes 24 de agosto a las 10 de la mañana. ¿Y se presentó? Se presentó el día marcado, nos notificaron. ¿Y a qué es lo que no se presentó? Entonces yo estoy loca. A ver, la fiscal impartió una orden de detención. Sí. Lo que no hicieron ellos fue presentarse ante la fiscalía al día siguiente. Pero normalmente cuando una fiscala, te pregunto, porque la orden de detención puede emanar de la fiscalía y también de un juez, así es, ¿verdad? La detención imparte el fiscal al solo efecto de la comparecencia y puede durar 24 horas, pero como fue una cuestión mañosa y tramposa, ¿verdad? Nosotros realmente presumimos de que si él se presentaba le iban a tener las 24 horas y el juez iba a anticipar la audiencia para este mismo resultado. Sin embargo, se impartió la orden de detención y el juez en paralelo nos notificó en el domicilio de Díaz Verón para los días que yo acabo de señalarte, ¿verdad? Y ellos se presentaron los días señalados. De verdad, o sea, yo no soy abogada ni nada, pero creo que no estuvo correcta esa parte. Sinceramente, entiendo también la situación, ¿verdad? De Díaz Verón y su señora, todo lo que quieras, pero sinceramente, ya que se iba a presentar, que no se iba a fugar, ¿verdad? O la otra alternativa es efectivamente fugarte, pero ya que no se iba a fugar, se iba a presentar, ya se hubiera presentado. Bueno, pero esa es una opinión personal. No, lógico. Porque sos neófita, ¿verdad? Porque no conoces bien el sistema, puede ¿verdad? ser, pero te digo nomás que yo pero creo que ellos se presentaron el día que le marcó el juez. ¿Verdad? Bueno, ahora te pregunto, porque se me refue el tiempo y 30. ¿Qué hay detrás del fiscal, de este procedimiento tan, digamos, drástico? Porque como vos mismo decís, y hay otros casos donde se investiga por enriquecimiento ilícito, pero no van presos, ¿verdad? Entonces hay como una especie de ensañamientito, como mínimo, ¿verdad? Entonces, a ver, vos hablaste, me imagino, yo no pude hablar con el fiscal ni con la señora, entonces no tengo idea, pero vos sos su abogado, entonces te habrán dicho, o vos o vos sabés que estás en el mundo. ¿Qué hay? A ver, porque $200.000, igual, aunque sea $10 enriquecimiento ilícito, es enriquecimiento ilícito, pero hay cuánta gente en este país, ¿verdad?, que efectivamente no es 200.000, no tiene cómo explicar miles de cosas, sin embargo, ni están ni investigados, ni imputados, y mucho menos presos, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué como que es muy estrictos con él de ir preso y todo esto? Que se le investigue muy bien, pero ¿por qué? A ver, ¿qué en primer lugar, no se puede afirmar que efectivamente estamos ante una figura, porque yo te digo lo contrario, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Pero sí. Yo quisiera creer de que responde a una interna que estaba oculta ahí dentro de la institución. Claro, y ahora eclosionó, ¿verdad? O sea, esa es más o menos... ¿Por qué una interna? Y yo supongo que es así, ¿verdad? Supongo que la nueva administración, porque la propia fiscal general del Estado fue la que participó, digamos, que de la conferencia de prensa, ella misma tenía, o sea, la fiscal adjunta Rocío Cantero dijo de que este tema se manejó desde la Fiscalía General. Entonces, para mí la lógica, una línea... No lo entiendo, vos decís, porque en la terna donde tenían que ser elegido el futuro fiscal general del Estado estaba justamente Díaz Verón, Sandra y Acuña. Victoria Acuña. Victoria Acuña. Pero yo no sé si precisamente es por la terna, ¿verdad? Bueno, pero evidentemente debe haber algo, ¿verdad? Debe haber algo que yo particularmente no sé, ¿verdad? Mi cliente tampoco, él me dice, se declara, digamos que a oscuras. Él no sabe por qué está sucediendo todo esto. Y más aún cuando nosotros desde un principio
hicimos lo que teníamos que hacer, colaborar con la investigación, aportar todos los datos, presentar todos los documentos. Nada pues es así casual. En eso comparto contigo, la claro. mala suerte, ¿qué entonces? No. Como decía Añadeló, ahí no existe la casualidad, existe la causalidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, evidentemente Bueno, hay ustedes causas. no saben cuál es la causa. Yo particularmente no lo sé. Presumo algunas cosas, pero particularmente yo no lo sé. Yo nunca fui funcionario público. Pero no sé normalmente uno, o sea, la persona, vamos a ver, si yo tengo tales enemigos, la verdad que si fulano hace algo es porque yo una vez tal cosa, entonces por eso él está actuando ahora sí conmigo para vengarse. O sea, algo, no. Y evidentemente esto tiene un tufo a venganza, a vendetta, ¿verdad? Por eso y bueno, que pero acaba no de saben. ser. Yo particularmente no sé. Pero él no te dijo nada. No, él tampoco sabe. Pues entonces son todos. Desde la cárcel él se pregunta, te lo digo con toda franqueza, y la propia esposa, ambos se preguntan cómo es posible que se tenga que llegar a este extremo, a este estado de ensañamiento. No es ensañamientito como decimos. Te pongo un ejemplo. Hoy se decretó, se revocó la prisión y a la pobre señora le tienen un día más adentro. No salió finalmente hoy. No salió hoy, mañana recién. Le regala un día más de libertad a nuestro glorioso sistema judicial. Bueno, te agradezco mucho la presencia. Vamos a ver si por separado, que sea quieran venir juntos, entonces podemos traer la fiscalía por separado, porque digamos, no es cualquier caso, es un ex fiscal general del Estado y que encima estuvo en la terna bien. Entonces sería interesante, obviamente, hacer el seguimiento de todo esto. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo lunes. El próximo lunes ya es en Noticias Paraguay. Bueno, les cuento que ahora, los lunes y jueves, en Noticias Paraguay, canal 15 de Tigo, vamos a estar los lunes y los jueves de 21 a 22:30. Y los lunes y los jueves se repite el programa de 22:30 a 12 acá por Red Guaraní. O sea que vamos a estar toda la noche en pantalla, ¿verdad? Desde las 21 hasta las 12, ¿verdad? Tanto por Noticias Paraguay como por Red Guaraní. Así que aumentamos un día en Noticias Paraguay y un día en Red Guaraní. Muchísimas gracias. Ahora sí, chao, muy buena noche. Lunes de Mina fue presentado por Tigo, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Banco Continental, responde. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Con los auspicios de Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada.